¿Cómo definirías éxito? Hay una definición de éxito que a mí me funciona. Éxito es lo que te hace feliz sin dañar a nadie más. Es infundir en estas personas un miedo a la libertad. Y es ese miedo a perder lo que es seguro. Sí. ¿Qué es seguro? Bueno, tener un sueldo pequeñito, acostumbrarte a la violencia y el hecho, sobre todo, por ejemplo, de decir, es que Dios así lo quiere. Freire es un gran crítico de decir, es que una cosa que las religiones o las iglesias humanas como instituciones humanas, no me refiero al tema religioso como tal, sino a la institución humana o a los humanos ejerciendo ese ministerio. Uno de los errores y una de las críticas que Freire dice es que ¿por qué le han dicho a la gente que su condición es porque Dios así lo quiere? Lo único que han hecho es que se acostumbren a eso, que crean que no hay más y que se sometan dócilmente, sumisamente a lo que un poderoso diga que tiene que ser. Es que eso es esclavitud, esa es la esclavitud moderna. Ya no hay cadenas, pero sí hay cadenas mentales que te dicen es que tú no puedes, tú no eres suficiente, tu color de piel no es el adecuado, no naciste en el país correcto, y entonces todas esas limitantes el oprimido las cree tan firmemente que se convierten en un miedo a la libertad. Es que yo no puedo. Y entonces, por ejemplo, el oprimido a quien admira al opresor. ¿Qué pasa si todo esto está dentro de un sistema? Opresor, oprimido. Exactamente. ¿Cómo sales de este sistema? Eso es lo complicado. ¿Qué ha habido, people? Pues el día de hoy tenemos un gran invitado, un invitadazo de lujo. Él es autor del libro Introducción a la Pedagogía de Paulo Freire. Él es licenciado en Ciencias de la Educación, licenciado en Derecho y maestro en Pedagogía. Además es docente, ha sido director, ha sido coordinador en diferentes universidades. Y pues sin más preámbulo, Marco, bienvenido. Hola Beto, muchas gracias. Me siento muy contento de estar contigo. Hace rato comentaba que soy fanático de Gloriosas Batallas. Es un podcast que veo muy frecuentemente. Ahorita te comentaba de mis favoritas, pero de verdad que para mí es un gusto estar aquí. El gusto es mío. Y me faltó decir que también tienes un canal de YouTube con 13,000 seguidores, ¿no? Sí, ya voy por 15,000. 15,000. Ya voy por 15,000. De leer para crear. Leer, ¿no? Para crear, así es. Pero antes de pasar a eso, quisiera hacerte una pregunta. Claro, Beto. En tu libro mencionas una palabra que se llama praxis. Sí. Como tal, la traducción no me la sé, pero la explicación que das me llamó muchísimo la atención, porque mencionas una parte que dice primero la reflexión y luego la acción. Sí. Y es algo con lo que me gusta predicar a mí en la vida, ¿no? Es para que pueda suceder algo tienes que accionarlo, ¿no? Tienes que poner en práctica lo que estás diciendo, no nada más soñarlo, ¿no? Y ahorita seguimos con otras frases que también me gustaron del libro. Pero respecto a eso, quiero que nos cuentes. Un día estuviste en una taquería reflexionando sobre casarte. Cuéntame esa historia. Pues fue una historia muy chistosa porque fíjate que con mi esposa ya teníamos una vida juntos, varios años, ya teníamos a nuestro niño, ya había nacido Bruno. Y pues un buen día estábamos platicando respecto a que pues sería bonito que nosotros como papás viéramos que nuestro niño se casara. También siempre hemos dicho y se lo decimos constantemente, es lo que tú quieras, mi amor, lo que tú digas, pero pues finalmente como papá es algo que te gustaría ver, ¿no? Entonces estábamos comentando de eso, platicando de eso, y encontramos una taquería que nunca antes habíamos visto. Una taquería, pues podríamos decir que era nueva. Y entonces pues teníamos hambre, ya era hora, oye, pues vamos por unos tacos, vamos. Y ahí en los tacos dijimos, oye, pues ¿qué tal si nos casamos? No, pues estaría muy bien, pues vamos a casarnos. Y lo chistoso es que lo decidimos, insisto, ya era una relación yo creo que muy madura, muy establecida, muy estable, muy hecha, como que solamente nos faltaba darle esa formalidad. Y entonces ahí dijimos, nos casamos. Y no sé, a los 2 días o 3 días dijimos, mira qué tal, hay que ir otra vez. Pues ya no había tacos, ya no había taquería, ya estaba cerrado. ¡Órale! Y nunca volvió a abrir. Fue la única vez que la vimos abierta y nada más. Entonces esa es la historia de la taquería y de la boda.
Rompiendo estereotipos de cómo solicitar, bueno, cómo pedir el matrimonio, ¿no? De que normalmente, voy en París y que el anillo y que bla, bla, bla. Eso fue totalmente diferente. Sí. De hecho, Carlos Muñoz, no sé si lo ubicas, que también fue, bueno, es un youtuber ahí, empresario. Sí, sí lo ubico, sí. Y él platica que su boda fue en un McDonald's, ¿no? Que también se volvió viral cuando transmitió su boda y toda esta onda. Pero mira, me gusta más esta historia, ¿no? Sí, más nacional. Más nacional, pero que nació espontáneamente, ¿no? Sí. No fue algo que planearas, ni que tuvieras como ese... Pues sí, esa intención en los tacos, sino ahí nació. Sí, ¿no? Yo creo que los dos ya lo teníamos en la mente, Beto. Los dos ya teníamos como esas ganas de dar ese siguiente paso, porque como te decía, aunque ya éramos una pareja muy estable, muy establecida, ya con años, vaya, o sea, no fue que nos casáramos porque teníamos que hacerlo o porque nadie nos presionó. Éramos dos personas libres, productivas, trabajadoras, cada quien tenía su casa, o sea, era en un plano de total libertad, de decir, oye, pues estaría padre, pues sí estaría padre, pues dale, y así fue. Qué chingón, qué chingón. Oye, ahora... Cuando estaba leyendo tu currículum, me llamó mucho la atención. ¿Por qué 2 licenciaturas? Fíjate que esa es otra historia bien interesante. Yo en realidad cuando egresé de la prepa, yo fui en la gloriosa EPT. Siempre EPT. En su momento no sabía exactamente qué camino tomar. Lo que sabía es que era bueno, que me gustaba leer, que era razonablemente bueno para escribir, que no me gustaban las matemáticas y que tenía cierta habilidad social, vamos a decir así. Sí. Y fíjate que creo que fue mucha influencia de mi papá. Mi papá es contador público, pero siempre le gustaron las leyes. Okay. Y trabajó en diversas cosas y él siempre, como que sin obligarme, como que siempre estuvo ahí como que un poquito mostrarme, ¿no? Que el mundo del derecho era interesante, que era padre, que era algo que a lo mejor yo podía desarrollar, como que me interesó un poquito. Y entonces cuando egresé de la EPT, dije, pues, voy a estudiar Derecho. Yo te diría, Beto, que sí me gustó. Teóricamente es muy bonito, aprendí mucho. Realmente es un mundo, teóricamente hablando, bien padre, la justicia, los derechos, la equidad, lo que tú quieras. Entonces estudiaste primero Derecho. Primero estudié Derecho. Okay. Pero la realidad, Beto, es que cuando tuve que enfrentarme al mundo jurídico real, me di cuenta que era el más estúpido de todos. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es de mucha nobleza. Okay. A mí me gusta la bondad, a mí me gusta ayudar, a mí me gusta dar la mano a quien lo necesita. Y entonces, pues ahí, en la carrera de Derecho, en el ejercicio de la profesión, en las calles, en los juzgados, pues tienes que ser implacable. Sí. Tienes que pasar por encima de quien sea, porque esa es tu chamba. Sí. Es como una planadora. Sí. Y la planadora no se va a voltear a ver qué hay ahí abajo. Entonces dije, momento, esto no soy yo. No voy a ser bueno, no me gusta, no me siento cómodo haciéndolo. Pero fíjate que a la par de ahí se suscitó lo que yo llamo mi verdadera vocación. Desde antes yo ya tenía, mi madre es profesora. 2 de mis abuelos son profesores. Mi padre en su momento fue maestro. Muchas de mis tías, muchos de mis primos, mucha gente de mi familia se dedican al ámbito docente. Entonces era algo que yo ya conocía desde siempre. Y siempre tuve facilidad para explicarle a mis compañeros, para compartir lo que sabía, para de algo complicado encontrar una forma fácil de que alguien lo entendiera. Sí. Entonces comencé a dar clases y dije, wow, en esto sí me siento útil, esto me permite tener una personalidad bondadosa, generosa, amable, edificadora, inspiradora, lo cual allá soy el más idiota. Pero aquí, esto que yo soy sí me sirve. Esto que yo soy representa algo valioso. Y entonces pues comencé a dar clases y me empecé a enamorar del ambiente. ¿Pero empezaste a dar clases de Derecho? Empecé a dar clases de Derecho, en prepa justamente. Okay. En prepa, VM Texcoco, ahí empecé a dar clases. Okay. Me gustó tanto que al paso de los años, de dedicarme ya, digamos, de lleno al mundo de la educación, a la administración educativa, cuestiones de esta índole,
dije, pues necesito prepararme. Sí. Tenía la facilidad, tenía la noción, pero no será lo mismo eso a prepararte formalmente. Y entonces por eso es que después estudié la maestría en pedagogía y después dije, no, pues tengo que hacer la carrera otra vez. Y me metí a estudiar ciencias de la educación. Uh-huh. Mira qué orden. Yo no me imaginé el orden que fuera. Sí, así fue el orden. Sí, órale, qué chido. Sí, sí. Y bueno, ahora, regresándome un poquito a tu background. Ajá. Antes de que decidieras por ahí me enteré que tienes una buena voz y que tocas guitarra y que tenías una banda. Sí, también. Recientemente entrevisté a Dani y le preguntaba, oye, ¿tú cuándo decidiste, cómo decidiste pues dedicarte a la música? Y me dijo, es que yo la amaba, desde chiquito era lo que yo quería y inclusive nos platicó ahí una anécdota que una orientadora vocacional le dijo, estás loco, ¿no? ¿Por qué no te dedicaste a la música si eres bueno? Fíjate, Beto, que aunque la música me gusta mucho, yo nunca sentí que mi talento verdadero estuviera ahí. Me gustaba el cotorreo, me gustaba que ser músico me permitía tener más pegue, me gustaba que me podía permitir conocer más personas, conocer más lugares, me gustaba la adrenalina de estar en un escenario, eso me encantaba, pero llegó un punto que con toda objetividad y realidad dije, es que esto me gusta y puedo ser bueno, pero yo mismo reconozco que no tengo el talento para ser grandioso. Me voy a dedicar a algo que yo pueda hacer, que tenga el talento, ¿no? Entonces, creo que lo tomé siempre. Para mí fue claro, Beto, que era un hobby padrísimo, pero nunca, fíjate, a diferencia de Dani, yo nunca pensé que eso podía ser mi vida. Yo siempre pensé que era un hobby que me encantaba, que me sigue gustando, aunque ya hace algunos años que ya no lo hago. Pero nunca pensé que eso fuera mi vida, la verdad. Entonces, por eso nunca lo consideré como una opción de carrera de vida. No. ¿Cómo logras diferenciar eso? Te hago esta pregunta porque, pues, hablando, digamos, como de rockstar, luego derecho, pedagogía, educación, ¿cómo te das cuenta, o en qué momento de la vida te das cuenta qué es lo que quieres hacer? Fíjate que yo creo que experimentándolo, ahí es cuando te das cuenta. Yo creo que la parte teórica nunca me he fiado tanto. Siempre he dicho, a ver, lo quiero probar. Vaya, no todo, ¿verdad? Hay ciertas cosas que sí he dicho, eso no lo voy a probar. Vale. Pero me gustó la música, tenía cierta habilidad. Desde pequeño mi familia me introdujo en clases de piano y en clases de solfeo y así. Ya luego yo agarré la guitarra porque pues no iba a conquistar chicas tocando a Beethoven, ¿no? Pues dije, no, pues necesito tocar otra cosa que sea más adecuado a lo que yo quiero. Y cuando lo experimenté y lo viví, dije, bueno, está muy padre, me gusta, pero no tengo el virtuosismo. Y a lo mejor, fíjate, podría haber dicho, bueno, me voy a dedicar a esto en un género diferente, donde no sea necesario tanto virtuosismo, etcétera. Pero después dije, no. Y fue cuando la historia de la carrera de Derecho y cuando la historia de que empiezo a dar clases, y entonces me sentí completo. Yo te diría, Beto, que experimentando el ser profesor, el dedicarme a la educación, dije, en esto soy bueno, esto me hace feliz, en esto no tengo que fingir absolutamente nada, en este soy yo y yo funciono y yo soy exitoso en esto. ¿Sí? Entonces creo que eso es lo que me jaló a saber y a decidir que ese era mi camino. Regresamos, ¿cómo definirías éxito? Fíjate que hay una definición de éxito que a mí me funciona. Éxito es lo que te hace feliz sin dañar a nadie más. Yo lo definiría de esa manera. Eso a mí me hacía muy feliz, no dañaba a nadie, al contrario. Incluso he gozado durante todo este tiempo del cariño de las personas que han sido mis alumnos y mis alumnas. Usualmente es un cariño incomparable porque en la plaza, en el tianguis, en el mercado, en la calle. Y además quiero decirte, les confieso que no tengo una gran memoria. Entonces frecuentemente gente, ¡ay, hola, profe! Y yo, hola, pero no sé quiénes son, ¿no? Por educación los saludo. Sí, ¿no? Claro, por supuesto, pero muchas veces no recuerdo con claridad o lo recuerdo vagamente. Pero yo así definiría éxito, Beto. Aquello que te hace feliz sin dañar a los demás.
Y eso que te hace feliz sin dañar a los demás, ese es tu camino. Es lo que yo constantemente, por ejemplo, platico con mi hijo, ¿no? Le digo, Bruno, tú en tu camino vas a ir experimentando diferentes cosas. Y va a llegar algo en lo que mejor te gusta, pero no te gusta tanto. El reto es encontrar aquello que te apasione. Aquello que harías, aunque no te pagaran, a eso es lo que te tienes que dedicar. Porque eso es lo que realmente te va a hacer feliz y además, si lo sigues cosechando, si lo sigues cultivando, vas a lograr ser suficientemente bueno para vivir de eso. Y fíjate, esto que me dices, digo, coincido perfecto contigo, pero algo que dijiste al principio, ¿cómo logras esto? Haciéndolo, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo logras identificar tu pasión? ¿Cómo logras identificar a qué te quieres dedicar? Haciéndolo. Sí. Y ahorita lo estás así tal cual ejemplificando, ¿no? Sí. Para que yo pueda encontrar mi pasión, porque ahorita está mucho el tema, por tanta información, tantos medios que hay, los muchachos están con la preocupación de, y es que no encuentro mi pasión, y es que no sé a qué dedicarme, y es que no sé qué estudiar, no sé si lo que estoy estudiando es lo que realmente me gusta, o ya no me gusta lo que estoy estudiando. Pero solo haciéndolo es como vas a poder decir, ¿no? Claro. Experimentando. Llevando esto a la praxis, justo lo decías, y es un concepto de pedagogía crítica de Freire, que es el libro que escribí. La praxis no es otra cosa más que reflexionar y actuar. Reflexionar y actuar. Es un proceso constante. No solo es actuar, porque el solo actuar no te permite ver las aristas de la situación. Y el solo reflexionar, pues te convierte en un filósofo de traspatio, pues que no lleva a la práctica nada, no. Reflexionar y actuar, esa es la praxis. Entonces, justamente, eso es lo que te lleva, y me parece increíble la reflexión ahorita que tú haces, Beto. Es que cualquier persona, los chavos, incluso siendo personas mayores, porque muchas veces creemos que solamente los chavos tienen posibilidad de buscar lo que les gusta. No, a cualquier edad tú puedes decir, ¿sabes qué? Lo que me gusta es esto. Hacer macramé es lo que me encanta. Haz macramé. Sé feliz. Sí. Este mundo necesita personas felices, Beto. Este mundo está lleno de personas infelices. Y la persona infeliz daña, la persona infeliz insulta, la persona infeliz molesta, la persona infeliz quiere que los demás no sean felices. Entonces, lo que urge en el mundo son personas felices. ¿Cómo eres feliz? Haciendo lo que te gusta. ¿Y cómo generas felicidad? La Madre Teresa de Calcuta tiene la frase más espectacular que puede haber. Ve a casa y ama a tu familia. Eso es la paz y eso es la felicidad. Entonces, esa es la forma en que yo vivo la vida, y eso es lo que yo creo firmemente, ¿no? Entonces, tienes que buscar aquello que te haga feliz sin dañar a otros, porque ahí es... Claro. Esa precisión es necesaria, porque tú dirás, bueno, pues a mí me gusta ser feliz haciendo algo que daña. Pues entonces no. Como por ejemplo los asesinos seriales, literal, a ellos les genera esta adrenalina y los hace felices. Y los hace feliz, pero están dañando. Entonces no. Busca lo que te haga feliz sin dañar a los demás. Ese es el éxito. Wow. Súper. Ahora, cuando tomas la decisión de escribir el libro, posteriormente hiciste tu canal de YouTube. Sí. Pero yo quiero saber cómo surge la necesidad de escribir un libro. Y te hago esta pregunta porque a mí me gustaría escribir un libro, y creo que hay mucha gente, y ahorita está también muy de moda que todos quieran escribir libros, ¿no? De hecho, hay ya programas en los que escribe un libro en 3 meses, ¿no? Pero después de haber leído tu libro, además de que está bien redactado, está bien escrito, te das a explicar, o sea, son temas que en cierta forma pudieran ser complejos por la forma en cómo ve la educación Freire. Lo explicas muy bien. Ahí se ve que no fue un libro hecho al vaporazo, ¿no? O fue hecho a través de estas metodologías que no las juzgo, no las critico, pero no me atrevería a decir, son las mejores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Qué buena pregunta. Fíjate que te voy a responder con toda precisión. Recuerda que te decía yo que mi primera carrera es Derecho, y yo empiezo a ejercer el oficio de docente, pues con ese antecedente profesional, siendo abogado. Entonces yo empiezo a dar clases. También la verdad es que me ayudó mucho, pues que desde pequeño he leído y he tenido la fortuna de vivir y crecer en un entorno familiar donde hay mucha cultura, donde se hablan temas políticos, sociales, culturales. Yo te puedo decir que me siento privilegiado porque tengo una familia de gente muy preparada. Entonces, pues, aunque yo no fuera el más preparado, que no lo soy,
el simple hecho de estar ahí, pues te da un plus. Y ese como plus, una esponjita, exactamente, ¿no? Pues siempre estás cachando y escuchando y viendo y escuchando a mis tíos, a mis padres, a mi abuelita, a mi abuelito, gente muy importante en el ámbito cultural, social, histórico. Por ponerte un ejemplo, mi abuelo, cronista municipal, o sea, gente de cultura. Todo ese antecedente siempre me permitió tener, vaya, no ser el más tonto del cuarto, ¿no? Sí. No, siempre tener ciertas habilidades o siempre poder encontrar un punto y decir, tienes razón, fíjate que en esto, y aportar. Pero dándote respuesta concreta, ¿qué es lo que pasó? Yo en el año 2012, Beto, empiezo la maestría en pedagogía. Yo dije, pues es que yo quiero prepararme, ¿no? Yo quiero saber un poquito más, pues si esto es lo que me gusta, pero solo lo hago un tanto empírico, un tanto aprovechando mis virtudes que pueda tener, pero necesito un poco más de preparación. Entro a la maestría y de 30 y tantos compañeros que éramos, no había ni uno solo que no fuera pedagogo o de ciencias de la educación. Okay. Entonces nuevamente yo dije, wow, pues hay muchas cosas que ellos saben y yo no sé, pero me quiero enterar, ¿no? Uh-huh. Quiero saber, que voy a aprovechar lo que ellos saben y lo voy a incorporar a lo mío. Y conforme las clases de mis profesores fueron avanzando, Beto, alguno de mis profesores me introdujo a Paulo Freire, que es un pedagogo brasileño. Me encantó. De entrada te puedo decir que me encantó su propuesta, porque, por ejemplo, de repente, cuando estudiamos educación, nos hablan de Piaget. Jean Piaget, sí, no sé qué, suizo. Ok, perfecto. Donde se supone que hay un muy buen nivel de... La realidad suiza no se parece a la realidad latinoamericana. Bueno, de repente te hablan, no, pues John Dewey, estadounidense. La realidad estadounidense no se parece a la realidad latina. Y así puedo mencionarte a Montessori, italiana, quien tú quieras. Sí. Prácticamente todos los grandes pedagogos son europeos o estadounidenses, que vivieron y estudiaron una realidad distinta, que no tiene prácticamente nada que ver, o poco que ver, con la realidad latinoamericana moderna. Entonces, cuando yo me entero que hay un pedagogo que nace en Brasil, que vivió pobreza en su familia, que trabajó en las favelas, que trabajó con las personas más desfavorecidas de Brasil, que se introdujo hasta los lugares más recónditos donde priva la pobreza, la violencia, todos los problemas latinoamericanos, yo dije, wow, eso es lo que yo quiero saber. Qué padre que Piaget atendía a los niños rosados, perfectos de las campiñas suizas. Esos niños no son mi realidad, yo no atiendo a esos niños, yo no soy esa persona. Yo soy producto de un mestizaje, yo soy producto de una sociedad que tiene muchos problemas de violencia, soy producto de un proceso de conquista, tengo mis propias dificultades y mis propios retos, incluso de personalidad, que en su momento los tuve como afromexicano. Entender todas esas cosas requiere estudio, requiere preparación, requiere comprender en dónde estás parado. Entonces, cuando yo supe que había un experto que hizo una labor titánica en el mundo de la educación y dijo, qué padre su vida europea, está chida, pero a ver, aquí la realidad es esta y se atiende así, eso me cautivó. Entonces yo muy pro, ¿no? Dije, no, pues el libro más famoso de Paulo Freire se llama Pedagogía del Oprimido. Okay. Tiene muchos, pero ese es el más famoso. Uh-huh. Cuando yo lo compré y dije, no, pues ahorita yo me voy a enterar. No entendí nada. ¿Sí? No entendí nada. Bueno, entendí poco realmente. Uh-huh. Entonces dije, ok. Por ejemplo, en Derecho, Beto, es muy común que tú, por ejemplo, en primer semestre, el libro básico que te ponen a leer los profes en primero es Introducción al Estudio del Derecho de Maynes, por ejemplo, ¿no? Es como la Biblia, el primerito que tienes que echarte. Sí. Yo dije, bueno, pues voy a buscar la Introducción a la Pedagogía de Paulo Freire. No encontré ninguno, Beto. Ni en inglés ni en español, que son los dos idiomas que yo podría entender, que yo busqué, no encontré. Entonces dije, entonces aquí hay un reto y un área de oportunidad. No encuentro, yo no puedo decir que sea el único que existe porque sería absurdo, o sea, por supuesto que debe haber más, pero yo busqué y no he encontrado. Entonces dije, bueno, alguien seguramente podría aprovechar el hecho de que exista un libro introductorio que permite entender estas ideas que no son nada fáciles, porque Freire
en esencia es un filósofo, Beto. Sí. Un filósofo que se convirtió en profesor. Y además otra cosa me encantó de él. Él de origen era licenciado en Derecho. Entonces dije, coincide conmigo. O sea que los abogados podemos ser grandes educadores también. Claro que podemos. Entonces fíjate que me puse a estudiar Pedagogía del Oprimido, pero después descubrí que había 26 libros más. Dije, en la torre, pues vamos a darle, ¿no? Me empecé a comprar todos. Afortunadamente no son muy grandes. Son libros de 200, 250 páginas. Los empecé a comprar todos, a leer y a resumir y a entender uno por uno. Eso me llevó 2 años prácticamente. De leer, entender, resumir, comprender, unir ideas, conectar una cosa con la otra. Hasta que ya tenía un cúmulo, y lo tengo ahí en tu casa, en la casa de todos ustedes, tengo un cúmulo grande de libros de Freire. No son todos, porque hay algunos que ni siquiera se han traducido al español. Él escribió en portugués. Pero los más importantes ya los tengo listos, entendidos, resumidos, conectados. Y entonces dije, bueno, pues creo que ahora estaría padre. Yo ya lo entendí, yo ya tengo, no te diría que soy el más experto, pero te diría que tengo un entendimiento bastante bueno. Dije, pues ahora, esto que yo busqué y que no encontré, lo voy a hacer yo. Y entonces me eché otro año escribiendo. Esto que te platico, Beto, yo creo que el proceso de investigación fue del 2012 al 2015 más o menos. Y todo el año 16, el 2016, escribiendo. Tampoco es que tuviera mucho tiempo, porque ya en esas épocas yo era director de un campus universitario en Ixtapaluca, no tenía tanto tiempo, pero dije, pues en mis ratos que yo pueda, y pam, y pues me puse a escribir. Justo quería hacer ahorita un zoom ahí, esa parte, perdón, el paréntesis. ¿Cómo logras encontrar esa disciplina, ese tiempo para escribir un libro? Entiendo toda la parte de educación y por lo que platicas, fue por amor al arte, literal. No es que te fueran a dar un grado de maestría o de doctor ¿no? En educación, sino lo hiciste realmente por una genuina intención de aprender sobre Freire. Entonces, pues eso más requiere de una disciplina para poder llevar a cabo eso. ¿Cómo lo hacías? Fíjate que fui paso a paso. Te digo, realmente no tenía como una prisa como tal. Creo que eso me ayudó, porque yo no tenía como una fecha o no tenía un compromiso con un editorial. ¿Sabes qué? En tal fecha tú tienes que entregar. No, yo iba a mi paso. De hecho, ni siquiera, creo que solamente mi esposa sabía que estaba haciendo eso. Yo no andaba diciendo, oigan, ¿qué creen? Que no, yo dije, ¿qué tal que digo y ni lo acabo? Mejor así. Entonces fui avanzando, fui haciendo mis resúmenes, fui conectándote ideas de un libro con otro. La ventaja de estudiar a fondo a un autor es que no distan demasiado sus ideas. Aunque tiene muchos libros, casi cada uno de sus libros es como un zoom en una de sus ideas. Pero es una idea que ya habías visto en aquel y en aquel y en aquel. Entonces es como un ecosistema que vas comprendiendo. Es como un rompecabezas que tú vas armando, pero es la misma figura, ¿me explico? No son radicalmente diferentes. Entonces fui conectando una con otra, y creo que esa disciplina llegó, sobre todo en los fines de semana, que era cuando tenía un poquito de tiempo. Algunas tardes, noches que también me dedicaba, no sé, media hora, 1 hora, trabajaba. No te diré que me maté, Beto, y que era de esos escritores que daban las 4 de la mañana. No. O sea, me la llevé relax, pero al final, cuando lo terminé, dije, pues wow, ya quedó, ya está. Esto es un texto introductorio para alguien que no sepa nada de Freire, que no tenga un gran background filosófico, porque también yo siempre lo he dicho, este libro que yo hice es para principiantes, para gente que está apenas comprendiendo. Un experto en educación no le va a tal vez encontrar tanto valor, porque decir, oye, pues esto está muy básico. Efectivamente. Ese es el punto. Esa es la intención. Así fue el proceso, Beto. Órale, qué padre. Porque te pregunto también sobre el cómo, porque creo yo que no se trata de escribir un libro por escribirlo, ¿no? Debe de haber una intencionalidad y buscar un objetivo. Y creo que tú lo consigues muy bien, porque, insisto, lo explicas también. Yo, sin haber leído a Freire, me lo imagino pensando muy filosóficamente estos conceptos, que inclusive yo cuando leía tu libro, aunque lo explicas muy bien, hay ciertos conceptos que para mí pues no son, digamos, como cotidianos, ¿no? Y me costó un poquito de trabajo entenderlos.
y me ayudó mucho tu redacción y tu explicación. Entre ellos me llamó mucho la atención algo que ahorita recientemente hice un video del miedo, ¿no? Y es algo con lo que me gusta a mí predicar, ¿no? Porque realmente dejas de hacer muchísimas cosas por miedo, ¿no? Y inclusive dejas de ir al gimnasio por miedo, ¿no? Miedo a levantarte temprano, que flojera, vas a sentir cansado todo el día y tienes miedo. Entonces es una barrera mental que tienes ahí y te limita de muchísimas cosas. Entonces hay diferentes conceptos y hubo uno que decía miedo a la libertad. ¿Cómo explicar ese miedo a la libertad? Wow, ese es un concepto importantísimo, Beto. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Mira, básicamente Freire describe la mente del oprimido. ¿Qué es para Freire un oprimido? Un oprimido es aquella persona que ha sido sometida a un sistema en el cual se le ha dicho que no vale, que no es lo suficientemente inteligente, que no tiene posibilidades de crecer, que ahí es su lugar, ahí en el piso, ahí en el lodo, a eso es a lo que puedes aspirar y no más. Entonces la mente del oprimido no se está refiriendo exactamente a un tema económico, aunque sí está implícito. Sí. Hay personas con dinero que tienen mente oprimida, ¿no? Sí. El oprimido entonces piensa que no es suficientemente inteligente para hacer algo, que no es suficientemente capaz de hacer algo, que no tiene la capacidad de pensar y admira a alguien que sí la tiene. Entonces una de las características que la sociedad opresora, que así le llama Freire, ha desarrollado es infundir en estas personas un miedo a la libertad. Y es ese miedo a perder lo que es seguro. Sí. ¿Qué es seguro? Bueno, tener un sueldo pequeñito, acostumbrarte a la violencia y el hecho, sobre todo, por ejemplo, de decir, es que Dios así lo quiere. Freire es un gran crítico de decir, es que una cosa que las religiones o las iglesias humanas como instituciones humanas, no me refiero al tema religioso como tal, sino a la institución humana o a los humanos ejerciendo ese ministerio. Uno de los errores y una de las críticas que Freire dice es que ¿por qué le han dicho a la gente que su condición es porque Dios así lo quiere? Lo único que han hecho es que se acostumbren a eso, que crean que no hay más y que se sometan dócilmente, sumisamente a lo que un poderoso diga que tiene que ser. Es que eso es esclavitud, esa es la esclavitud moderna. Ya no hay cadenas, pero sí hay cadenas mentales que te dicen es que tú no puedes, tú no eres suficiente, tu color de piel no es el adecuado, no naciste en el país correcto, y entonces todas esas limitantes el oprimido las cree tan firmemente que se convierten en un miedo a la libertad. Es que yo no puedo. Y entonces, por ejemplo, el oprimido a quien admira al opresor. Y hoy, por ejemplo, en la cultura del narco en México es clarísimo. ¿A quién admiran los chavos? Muchos, no todos. ¿A quién? Pues al que trae la pistola, la troca y dinero. Y dinero, mujeres, ¿no? y dice, pues mira, lo único que necesito es valor. Y el mexicano por naturaleza es valiente. Entonces dice, pues valor sí tengo. Y pues vergüenza la puedo perder. Pues sí. Eso es a lo que aspiro. Pero date cuenta cómo al final eso lo sigue convirtiendo en personas que no son auténticamente libres. Porque ¿cuánto es la vida de un sicario? La esperanza de vida es cortita, ¿no? Pocos son los que llegan a sobrevivir más tiempo. Y si sobreviven, en la cárcel, ¿no? Claro, y si sobreviven en la cárcel. Y quizás lo que es peor, poniendo en riesgo a toda su familia. Porque sí. Yo siempre he dicho, te la rifas tú, va. Pero es que ni siquiera eres tú. ¿No? Arrastras a todos los tuyos, a tu tía, a tu mamá, a tus hermanos, a tus hijos, a tu siempre esposa. La venganza todo. Es contra. Claro. Entonces, eso es en esencia el miedo a la libertad que Freire describe, Beto. Esas ideas que te anclan a una realidad que pareciera no poder cambiar, pero que sí puede y debe cambiar para generar una sociedad más funcional. ¿Cuál es aquí, y con esto te doy la palabra, cuál es la clave aquí? Que Freire dice, el punto es que los países más avanzados y más desarrollados no tienen ese problema tan grave. ¿Quiénes son? Los países más fregados, los países más pobres, los países subdesarrollados. ¿Tú crees que si llevamos una planta maquiladora a Alemania, los alemanes van a querer trabajar ahí? Te van a decir, oye, ¿qué te pasa?
Yo no estoy hecho para esto. Claro. Obviamente, entonces necesitas programar gente que sí esté dispuesta a eso, que reciba una patada en el trasero cada vez que a ti algo no te guste, que sea reemplazable. Vaya, es la repetición de los inicios de la revolución industrial hoy. Entonces eso es el miedo a la libertad, a muy grandes rasgos, Beto. Muchas gracias por la explicación. Y ahí me surge una pregunta. Como dice el dicho, ¿qué es primero? ¿No? ¿El huevo o la gallina? Y esta analogía es porque ¿cómo se termina con ese miedo a la libertad? ¿Que el opresor se libere? ¿O que el opresor los libere? ¿O que el oprimido se libere? ¿Qué tendría que suceder primero? Qué buena pregunta, Beto. Lo primero es que el oprimido tiene que cobrar conciencia de su realidad. Y después, esa realidad va a lograr, poco a poco, en un proceso que es complicado, o sea, nada de esto es fácil, va a lograr convencer y persuadir al opresor, pero es un proceso de ambas partes, pero inicia con los oprimidos. Ok, y qué buen tip, porque justo, hablando nuevamente del miedo, realmente hay como una controversia en cuanto a, pues es pobre porque quiere, ¿no? Exactamente. Y realmente no es que sea porque quiere, ¿no? Porque le tocó vivir, nacer ahí y en ese contexto de pobreza. Pero sí está en él, justo como oprimido, liberarse, ¿no? Y tratar de buscar la opción de salir de ese círculo. Claro. ¿No? Fíjate que, por ejemplo, Beto, te voy a poner un ejemplo que tal vez a los amigos que nos ven les sea un poco más claro. El ejemplo perfecto de la mente oprimida y del miedo a la libertad son los boxeadores. A mí me encanta el box. Como deporte, es mi deporte favorito. Sí. ¿Qué pasa con los boxeadores? Normalmente casi todos ellos surgen de un entorno sumamente desfavorecido, surgen del barrio, surgen de gente que no le tiene miedo a la violencia, que vive en violencia, que la violencia no les atemoriza. Sí. Y cuando llegan a tener mucho éxito y mucho dinero, casi todos regresan al mismo lugar, totalmente quebrados o a veces peor. Porque una persona que pudo traspasar económicamente hablando su realidad, no pudo transformar su mente y volvió al mismo lugar de donde había surgido. Sí. Porque no es un tema de tener o no tener dinero, es un tema de tener o no tener la mente apropiada para administrarlo. Es como un rico, Beto. Un rico puede volverse totalmente pobre y lo más probable es que lo vuelva a saber resurgir, no por el dinero que tiene en ese momento, sino por la mente. Ese es el secreto de todo. Justo apenas tuvimos aquí en la Quinta un curso para parejas, bueno, un evento para parejas, haciendo alusión al 14 de febrero. Y pone el psicólogo, que también es una eminencia, próximamente lo voy a invitar, fíjate. Pone una frase de Julio César Chávez, ¿no? Que es un boxeador. Sí. Obviamente trata el tema de puras parejas, ¿no? Y pone el ejemplo de un titular que hubo en una revista donde Julio César Chávez dice: cuando estuve en el éxito, pues sí me drogaba, me metía de todo, engañé a mi esposa con muchas mujeres, pero nunca me enamoré por respeto a ella. Y ahí, digo, resume todo esto que acabas de platicar, ¿no? Es la mentalidad que tiene de un boxeador que se volvió súper exitoso por su pues, don que tenía para los golpes, pero la riqueza, pues obviamente lo cegó, lo llevó a las drogas. Es un tema que no es desconocido para nadie, que Julio César Chávez hasta dónde llegó. De hecho, ahorita su hijo ha tenido unas broncas cañoncísimas, ¿no? Sí. Pero es justo eso, ¿no? La mentalidad que tiene esa persona. Sí, la mentalidad lo es todo. O sea, tu situación financiera actual puede revertirse si tu mentalidad es la adecuada. Y si tu mentalidad no es la adecuada, es otro ejemplo, Beto, que tú lo vas a saber mucho mejor que yo. Los que se ganan la lotería. El porcentaje de gente que se gana la lotería y pierde todo a los pocos años es altísimo. Sí. Porque no tienes la preparación y la mentalidad para administrar una cosa así. Es altísima la gente que de ganar la lotería incluso su vida se destruye, sí, o hasta ellos mismos acaban con su vida porque excesos. No saben cómo administrar eso. ¿Por qué? ¿Qué les faltó? ¿Les faltó recurso? Claro que no. Les faltó mentalidad. Ahora, ¿qué pasa si todo esto está dentro de un sistema? Opresor, oprimido. Exactamente. ¿Cómo sales de este sistema? Eso es lo complicado. Aquí es lo maravilloso de lo que Freire hace, Beto, porque Freire dice, a ver, este sistema está en todos lados, en la calle, con las autoridades, en cualquier lugar. Inclusive en la familia, decía, ¿no? En la familia. Pero ¿dónde surge y dónde se alimenta, Beto?
en la escuela. Ojo con esto. Porque los opresores dicen, a ver, ¿dónde la mente está más virgen, más apta para recibir lo que yo le diga de forma sumisa? En la escuela. En la escuela no están los papás, en la escuela solo están los alumnos y los profesores. Entonces, si yo acostumbro a los profesores a que a su vez acostumbren a los pequeños a no protestar, a no exigir sus derechos, a no organizarse, a odiarse entre sí, a competir de forma insana, a no prepararse, yo fomento la flojera, yo fomento la mediocridad, pues esos pequeños así van a crecer y van a ser adultos flojos, injustos, abusivos, como en general es el mexicano, y es algo que no nos gusta decir, no nos gusta aceptar. No van a faltar aquí personas que se envuelvan en la bandera y me digan que esto y que el otro. La realidad de la sociedad mexicana actual es de muchísima violencia y de que no nos gusta realmente ayudar. Es más, hoy en día, y por ejemplo a mí me lo han dicho, ¿no, Beto? Sí. Y te lo decía hace rato, ¿por qué no quise continuar en el mundo de las leyes? Porque sería el más estúpido. Justamente hoy pareciera que el que hace lo correcto, pues es el más pendejo. Sí. El que hace lo que debería hacer, lo que dice la ley, lo que es ético, oye, pues eres un payaso, pues es que nadie lo hace. Es que... Es todo lo contrario, ¿no? Digamos en una infracción, ¿no? De tránsito. ¿No? Pues le hubieras dado una mochada. Pues dale una mordida y ya. Que me levante no. Es que eso no es lo correcto. Pero el punto es que somos minoría, Beto. Somos minoría. Sí. Y entonces vivir siendo parte de una minoría, tienes que tener muy claros tus valores y tus convicciones, ¿no? Tienes que tener muy claro quién eres, hacia dónde quieres ir. Y yo hasta este momento, a pesar de que he tenido muchos alumnos y yo espero seguir en esto por toda mi vida, sí, yo tengo claro que hay una sola persona en el universo que yo voy a poder realmente cambiar, mi hijo. Sí. Es al único, ni siquiera mi esposa, porque mi esposa es una mujer formada, con sus propios valores, tal vez puedo influir un poco en ella, pero la única persona que realmente yo puedo formar es a mi hijo. Sí. Pero va a ser mi aportación al universo. Porque si más papás y mamás formaran a sus hijos en la verdad, en el esfuerzo, en el honor, en el apoyo, en competir sanamente, en ganarte tus cosas a la buena, pues otro fuera nuestro país. Ahora, estamos en este sistema donde existimos estas personas que queremos salir de esta opresión, digámoslo de alguna forma, pero el sistema empieza a generar herramientas que le ayudan a seguir oprimiendo a la gente. Claro. El asistencialismo. El asistencialismo. ¿Cómo lo podríamos atacar? Porque ahorita veía, de hecho, hay personas como muy contradictorias. El director, bueno, el CEO de Genoma Lab, lo entrevistaron, creo que fue Roberto Martínez el que lo entrevistó y le hizo una pregunta, oye, ¿cómo has logrado llegar a tanto éxito? Dice, pregúntale a Elon Musk, pregúntale a Slim, pregúntale a cualquier persona millonaria, multimillonaria, exitosa, hablando económicamente o financieramente, te dice, leyendo, ¿no? Y te dice, hay que leer, y te motiva a leer, ¿no? ¿Cómo logras tanto éxito? Lee. Y es algo que, ahorita vamos a pasar a algo que tú promueves mucho, ¿no? Sin embargo, está el otro lado de la moneda, donde dice que ahorita lo que está haciendo el gobierno actual de estar dando muchos apoyos, muchos beneficios económicos a la gente, un asistencialismo como tal, va a ayudar a que la población pueda sobrevivir ante cualquier cosa y apoya el asistencialismo. Dos cosas que para mí son un poco contradictorias, ¿no? Y más siendo él empresario. Sí. ¿Cómo pudiéramos, digamos, una, entender el asistencialismo y otra, no ser, pues, no es que no seamos parte, porque somos parte del sistema, sino no enrolarnos en este asistencialismo? Wow, fíjate que es una pregunta bien actual, ¿no? Bien cercana a los tiempos modernos, porque justamente la postura del gobierno mexicano desde el sexenio anterior y actualmente en el sexenio que vivimos ahorita, pues ha sido dar esos apoyos, ¿no? Los que les llaman los apoyos sociales. Sí. Yo te diría que hay una línea muy fina, Beto, entre realmente dar un apoyo social a alguien que verdaderamente lo necesite. Sí. Por ejemplo, las personas de Acapulco que les llegó el huracán, caray, o sea, apóyalos, lo necesitan. Es más que evidente. Ayúdalos, ¿no? Es evidente.
Pero, por ejemplo, ahí es donde está la línea fina, porque ¿hasta dónde es bueno que apoyes a una persona? Y hasta dónde esa persona ahora va a decir, no, pues qué necesidad de trabajar, qué necesidad de generar. Si yo estiro la manita, voy por mi credencial, me formo y me dan una lana y ya, ¿no? Con eso vivo. Lo único que pasa es que ahí va el meollo de todo. Para el que lo recibe, a gusto, a todo dar. Recibo mi apoyo, me lo gasto en lo que yo quiera, perfecto. Pero ese apoyo, ¿de dónde surge? Pues de los que sí generamos. Sí. ¿De dónde sale? No lo ponen los políticos de su bolsa, claramente. Entonces, cada vez el número de apoyos crece y eso va desplazando a la gente que produce. Y esos apoyos siguen creciendo, creciendo y comiéndose a los que producen, a los que producen, a los que producen. ¿En qué momento va a llegar un equilibrio? Si esto continúa, Beto, va a llegar un momento en que los que producen van a preferir decir, ¿saben qué? México, ahí nos vemos. Me voy a producir otro lado. Entonces, yo creo que mientras se haga en un equilibrio, está bien. A gente que realmente lo necesite. A mí, más que dar dinero porque sí, por ejemplo, me gustaría que se hicieran proyectos o programas que antes existían, en los cuales te dijeran, ¿sabes qué? Aquí te va una lana, por ejemplo, a los estudiantes, pero tú te vas a comprometer a entregarme en tal tiempo tu título y una investigación. Órale, ¿no? Pues entonces hay un porqué. Pero hoy en día, a lo que yo conozco, a lo que yo he visto, es dar dinero por dar. Porque sí, por dar. Y no porque sí, por un fin electoral. Entonces ahí es donde este asistencialismo se vuelve peligroso, porque entonces generas sectas radicales que luchan con uñas y dientes por mantener ese privilegio. Sí, que justo también mencionan hablando de esto, de la connotación mesiánica, sí, ¿no? De cómo ven a esta persona que les está dando estos apoyos y que los sigue manteniendo sin que se den cuenta como oprimidos, ¿no? A mí me conviene, justo decías, ¿de qué forma puedo permear yo en la gente? En la educación, ¿no? Por los niños y desde ahí. Si ya desde ahí en el sistema educativo yo ya les estoy metiendo inclusive la información que los va a mantener oprimidos y además les doy este asistencialismo, tengo todas las herramientas para seguirlos manteniendo en este sistema que me conviene a mí. Claro, Beto. Porque mira, otra clave de lo que Freire dice es, a ver, ¿ustedes creen que los hijos de los opresores, los hijos de los de hasta arriba, estudian en las escuelas públicas? Claro que no, Beto. Claro que no. ¿Por qué? Porque ellos mismos saben qué están produciendo. Sí. Ellos mismos saben que no es el mexicano ideal el que va a sacar adelante este país. Ellos solamente están viendo por sus intereses. No están viendo por una mejora nacional. Entonces, ¿tú cuándo has visto que un diputado, un senador, un presidente municipal tenga a sus hijos en una primaria o secundaria pública? Jamás. Yo no lo he visto. ¿No? Y no creo que eso suceda. Si alguien lo ha visto, comente ahí. Díganos, por favor, ¿no? Entonces, no, esa es la trampa, esa es la falsedad. Y eso es lo que al final de cuentas, por ejemplo, a mí de repente me cuesta mucho trabajo comprender o justificar del gobierno actual. Yo soy un crítico, no es que diga que soy un opositor, porque en realidad no me dedico a la política. Sí. Pero sí hay muchas cosas que criticar, y hoy pareciera que criticar es atacar y estar en contra y vaya, o sea, hemos perdido, pareciera que el hecho de que tú hagas una crítica, eres enemigo. No, o sea, yo te hago una crítica, esto se puede y se debe mejorar, pero pues hoy se han radicalizado las posturas, ¿no? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y eso no puede ser lógico, no puedes reducir la realidad a estás conmigo o estás contra mí. En tiempos de guerra tal vez, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. Sí, totalmente de acuerdo. Si me lo permites, ¿me dejas invitarte una copita? Claro, por supuesto, claro que sí. Equipo de producción, ¿me podría pasar unas copitas, por favor? En lo que la voy abriendo, me gustaría también que nos platicaras sobre... recientemente, yo por lo mismo del podcast, pues escucho muchos podcasts, ¿no? Y apenas vi una entrevista donde una muchacha, no me acuerdo el nombre, de hecho lo escuché, fui a la Ciudad de México y se puso en automático, no me acuerdo el nombre de la persona, pero el que la estaba entrevistando era Jorge Serratos, que también lo sigo, ¿no? Y me llamó mucho la atención
porque justo ella dice en la entrevista, ¿no? Ella lo menciona, no le pregunta a Jorge Cerrote, sino ella simplemente menciona, a mí me gusta soñar con método. Chinga, y le dice Jorge, ¿cómo soñar con método, amiga? Dice, sí, o sea, el hecho de soñar por soñar, pues no te lleva como a nada, ¿no? Estás soñando, eres un simple soñador, como lo que decías, ¿no? En la praxis, si estás reflexionando, simplemente eres un filósofo. Estás en el mundo etéreo, ¿no? Si eres alguien que va a accionar sin haber pensado qué es lo que va a hacer, pues te estás haciendo por hacer, ¿no? Y ella explicaba esta forma de pensar de soñar con método. Y cuando ella explica, dice soñar con método es, ok, voy a soñar en grande, por ejemplo, ¿no? Voy a soñar que tengo una empresa y me quiero volver emprendedor y voy a ver cómo la hago. Ok, está bien, ya soñaste que eres emprendedor. Ahora, ¿qué tengo que hacer para poner mi empresa y volverme un emprendedor, ¿no? Un empresario? Ok, entonces ya estoy soñando con método, estoy manteniendo mi sueño, pero le estoy dando forma a ese sueño con una metodología. Claro. Y algo que mencionas también en tu libro me hizo mucho clic, porque justo ese día creo que también lo había leído esa parte. Hablas de sueños estratégicos. Sí. ¿Cómo lo describirías tú, ese sueño estratégico? Fíjate que justamente aquí, claro, por supuesto, gracias Beto. Justamente Freire habla de sueños posibles, ¿no? Sueños realizables. Sí. Si en este momento tú y yo nos echamos todo el vino y nos ponemos aquí a componer el mundo, pues a lo mejor algo se nos ocurrirá. Pero ¿por qué no empezamos por partes? Esos sueños estratégicos de los que Freire habla son, a ver, piensa por segmentos. Porque al final, por ejemplo, así nuestra mente piensa en paquetes. Si tú en este momento ves un cúmulo de información interminable, tu mente misma se programa para decir, no manches, no puedo con eso. Pero si yo te la divido en 35 partes y te digo, mira, esta es la parte 1. Es mucho más probable que tu mente diga, bueno, a ver, va. Parte 2, parte 3. Entonces esos sueños estratégicos es analizar la realidad e irla dividiendo como en dosis, Beto. Como en pequeños paquetes que sean digeribles, si me permites también incluso usar esa palabra, para las personas que están siendo liberadas, porque Freire habla de eso, liberadas. Todo esto es un proceso de liberación. Y además Freire dice que es un proceso que nos puede llevar generaciones, ¿eh? O sea, esa es la parte triste, amigos y amigas, es que esto no es de hoy para mañana. Puede llevar generaciones. Un en contexto, claro. Freire, ¿en qué año escribió los libros? El más importante, Pedagogía del Oprimido, lo publica en 1968, año icónico en nuestro país. En el 68. Que ahorita platícame un poquito, platícanos un poquito de la historia de Freire para entender justo el concepto, ¿no? Y el contexto en el que vivía él, que ya dijiste, estuvo en las favelas, todo eso, pero también el contexto en el tiempo, ahorita por lo que estás tocando de las generaciones. Él lo pensaba en el 68, ¿no? O en esa época. Sí, en esa época. Estamos ya en los 225, ¿no? Y 2025, perdón. ¿Cuántas generaciones ya van, no? Por lo menos unas dos. Por lo menos, ¿no? 2 o 3 generaciones, ¿no? Del 68 y ahora. Seguimos igual, ¿no? Y seguimos igual. Fíjate que lo que sí me es interesante, Beto, y tengo que reconocer, de las muchas cosas que a mí en la postura gubernamental actual no me encantan, hay una que sí me gusta mucho. Okay. Y esa es que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador se hizo una reforma educativa y hoy en día el Plan de Estudios 2022, que es el que enseñamos a nivel básico, la piedra angular de todo es Freire. Muchos otros autores, pero la piedra angular es Freire. Entonces creo que eso es algo realmente admirable y es algo que sí les reconozco y les aplaudo, porque los sistemas previos, por ejemplo en el sexenio de Peña, en el sexenio de Calderón, no sé si recuerdas, Beto, que todo estaba enfocado a la industria, y se decía, vamos a enseñarle a los niños computación e inglés, y vamos a era cuando estaban las famosísimas competencias. O sea, la educación giró en torno hacia generar fuerza de trabajo. Y al tú dirigir a las personas a generar, o a las instituciones educativas a que generes fuerza de trabajo, está bien, es una parte del crecimiento natural de un país. Pero estás dejando de lado al pensamiento crítico, al pensamiento filosófico, estás generando un país de maquiladores y maquiladoras. Y aunque eso es necesario y es, vaya, pues así surgieron los grandes países, ¿no?
se le daba todo el peso y se fueron quitando las partes del diálogo, de la comunidad. Hoy en día el Plan de Estudios 2022 a mí me gusta mucho. Te digo que de las muchas cosas que yo critico del gobierno, eso me gusta mucho, que el Plan de Estudios actual menciona la importancia de la comunidad, del diálogo, del respeto, del rescate de las tradiciones locales. Eso me encanta. Entonces creo que eso es algo realmente muy valioso de los que nos gusta esto. Me sorprende, ¿no?, lo que comentas, porque justo en su momento, cuando estuvo los diálogos para la reforma educativa, se criticó muchísimo porque pues estaba cambiando todo el sistema anterior, pero la falta de información o el exceso también de información, al menos a mí, en mi concepto era, están metiendo temas que no tendrían que estar metiendo en los libros, ¿no? Que fue algo que criticaron muchísimo, que en los libros de educación básica estaban metiendo cosas que no deberían, ¿no? Y fue noticia, se hizo viral, etcétera. Sí. Y eso se quedó al menos en mi mente y probablemente en la mente de muchos. Sí. Y ahorita que lo estás aclarando así de bien, luego, pues, qué padre, ¿no? Ahorita me llevo una buena y grata sorpresa. Sí, hay muchas cosas muy valiosas. Hay otras que tal vez son criticables o más bien tienen que ver con ideologías. Porque, por ejemplo, el plan de estudios actual promueve mucho la diversidad. Y hoy en día, por ejemplo, yo que actualmente estoy trabajando a nivel secundaria, mis alumnos, es más, desde primaria, mi hijo de 4º grado de primaria tiene lecturas que hablan de homosexualidad. Sí. Tú dime, ¿cuándo antes, en nuestras épocas, en primaria te iban a decir? Jamás. En la prepa medio lo tocaban, ¿no? Pero hoy en día se está abriendo, y qué bueno. Entre más libres seamos, más podremos avanzar como sociedad. Entonces, a mí el plan de estudios, la verdad es que sí me gusta mucho, porque vaya, es como, yo estudié a Freire en las épocas peñistas, en las épocas calderonistas. Entonces, el ver que hoy en día el gobierno recoge todas estas ideas, algunas las exacerba, ¿no? O sea, tampoco es que sea perfecto. Algunas las exacerba, pero indudablemente que tiene un ADN totalmente freiriano. A mí me encanta, ¿no? Sí, pues ya es un inicio, ¿no? Sí, como decías, claro, de las generaciones que los puede tomar. Sí. Estamos dando un primer paso. Y estamos qué bueno, dando ¿no? un primer paso. Salud. Salud, Beto. Te platico un poquito de este vino. Este vino lo vendemos aquí en La Quinta, pero está hecho por un texcocano de San Miguel Tlaixpan. Se llama Mario García. Es un enólogo que se formó en Valle de Guadalupe, pues además de por experiencia, porque trabajó en Bacardí y fue uno de los catadores premiados dentro de la empresa. Es un chingón, ¿no? Hace este vino, ¿no? Wow. Y este vino está muy rico. Digo, ahorita me harás el honor de probarlo. Saludcita. Saludcita. Se llama Entre Mares. Tiene 5 etiquetas, pero las que más vendemos es uno que se llama Cúspide, otro que se llama Extravagante y este que se llama Entre Mares. El Cúspide es como el premium, ¿no? Es el más, digamos, más refinado, barrica, ya sabes, ¿no? El de Extravagante es un vino joven, pero también es potente, es muy rico. Y este Entre Mares está como entre los dos, ¿no? Y está bien cuidado, está muy rico. Sí. Pero, a pesar de que, digo, a mí me gusta el vino, el de Cúspide sí me encanta, está delicioso, pero mi preferido es el Extravagante, que es como el más vino joven, ¿no? más joven. Y está delicioso porque, digo, sí a veces te pide picarle un poquito algo de comida para hacer un maridaje, pero te lo puedes tomar sin bronca, ¿no? Sin bronca. Está y este Entre Mares está muy rico. Y se llama Entre Mares porque justo el valle de Guadalupe, bueno, es más bien toda la península, está entre dos mares, ¿no? Sí, y la influencia que tienen de los mares, lo puedes percibir mucho. No sé si ahorita, a lo mejor en el segundo trago lo puedes percibir. Tiene como un sabor saladito, ¿no? Y justo eso es lo que logra en el vino este enólogo Mario. Está delicioso. Fíjate que tiene, vaya, no voy a yo decir una brutalidad, pero tiene como un sabor dulcecito, pero saladito. No sé cómo decir, sí. Pero sabe muy bien, sabe rico. Está muy rico. Bueno, regresando. Tú ya nos explicaste como el pensamiento de Freire. Pero ¿quién es Freire?
Bueno, se los platico rápidamente. Freire nace en una ciudad costera brasileña que se llama Recife. Él es, como ustedes saben, el proceso de mestizaje y el proceso de conquista brasileño es extremadamente parecido al proceso mexicano. Sí. En Brasil había población nativa, población originaria, vamos a decir los pueblos originarios brasileños, que son sobre todo son amazónicos. También había cierta influencia de los pueblos precolombinos de América, por ejemplo, del lado inca, etcétera, etcétera, pero básicamente ellos tenían sus propios dominios en la zona de Brasil. En las épocas de que llegan los portugueses, que viene ahí una pugna histórica entre España y Portugal y que se reparten, a España le toca prácticamente toda de México para abajo, pero Portugal dice, ey, ¿qué onda? Pues yo también soy, ok, va. Entonces el Papa, no me acuerdo ahorita el nombre del Papa, pero un Papa dice, a ver, no se peleen. A Brasil le toca de acá para acá y a España de acá para allá. Sale, pues. Okay. Portugal entra a las tierras brasileñas y hace un proceso de conquista muy parecido al mexicano, pues por medio de la violencia, sí. por medio de la fuerza. Los europeos tenían una tecnología más avanzada que los americanos estábamos en otro proceso de desarrollo, porque la propia historia, cuando el ser humano llega a América, llega después. Entonces, bueno, no nos vamos a ir tan atrás, pero el punto es que cuando los portugueses llegan a Brasil, a lo que hoy es Brasil, pues hacen un proceso de conquista como aquí, matan a los que no están de acuerdo, se mezclan racialmente con algunos, pero se preserva una élite blanca, una élite europea. Bueno, más adelante, como la población nativa empieza a morir por las enfermedades que los europeos traían, sí. Se ven obligados a traer mano de obra. ¿De dónde? Pues ¿dónde está la gente más barata, más fuerte, resistente, jalador? Pues tráete africanos. Sí. Y entonces los esclavistas portugueses traen gente de origen étnico de piel negra, los traen por millares, por millones, incluso tal vez, a trabajar a Brasil. Y entonces se genera esa sociedad brasileña, primero estratificada por raza, porque lo hacen igual, los españoles lo hicieron de la misma manera en las épocas en las que se hablaba de las castas. Tú valías en función al color de tu piel, punto. No importaba tu inteligencia, no importaba tus habilidades, ¿de qué color eres? Ese es el punto de partida. Entonces, sí. Así fueras una persona muy inteligente, si tenías origen étnico rasgos negro, uh-huh. Adiós. Podía ser caballerango, era como tu máximo, ¿no? Sí. Y de ahí para abajo. Si eras de tal piel, así, y si eras europeo, pues podías acceder casi a cualquier cosa, ¿no? Aunque fueras un pelmazo, el solo hecho de que tuvieras una piel de un cierto color, pues te daba esas ventajas. Entonces, el hecho de un país como Brasil, que se va desarrollando bajo esa lógica, pues obviamente genera discriminación permanente. Brasil tiene un problema grave de discriminación, igual que México, quizás sí. Un poco más acentuado, porque aquí la población afromexicana está concentrada en las costas y otros andamos por acá, pero un poco más deslavaditos, pero pues seguimos siendo afromexicanos. Sí. Pero allá es mucho más claro, porque hay comunidades de gente totalmente obscura y hay, por supuesto, ha habido varias migraciones europeas importantes, alemanes que se han ido a Brasil, italianos que se han ido a Brasil, pues simplemente donde los nazis se fueron, ¿no? ¿Dónde se fue a morir Joseph Mengele? Sí. Pues a Brasil. Sí. Entonces, bueno. El punto aquí es que ¿dónde surge Freire? Freire surge en una ciudad portuaria, su papá era militar, era policía militar. Él tenía 4 hermanos y su mamá nace en los 1920 por allá. Y entonces pues digamos que eran una familia pues no encumbrada, pero que el sueldo de policía militar de su papá pues les permitía vivir más o menos. Medianamente. Resulta que el papá se enferma, Beto. Le da una enfermedad, obviamente ya no puede seguir trabajando y el ejército le dice, pues señor Freire, lo siento mucho, ahí le da una pequeña pensión para malvivir y empieza una situación muy complicada porque el único sustento económico que tenían era el del papá de Freire y cuando se reduce a menos de la mitad, pues ahora cómo sacas adelante al papá enfermo, a la mamá que no trabaja y a 4 o 5 chamacos. Ajá. Y en una época, ojo con esto,
Cuando viene en 1929 el gran crack económico. Sí. Entonces la situación, si ya No la podía ser familia peor. Freire, exacto, si ya la familia Freire era pues humilde, digamos que la iba sobreviviendo, cuando su papá tiene esa enfermedad, cuando apenas pueden sobrevivir y ahora les reducen la paga y la pensión no alcanza, se genera una situación económica muy, muy adversa, Beto, al grado tal que Freire escribe en alguno de sus libros que a veces los niños, él y sus hermanos, tenían que meterse a las huertas a robar mangos, a robar papayas, a robar bananas, a lo que pudieran. Y además otra cosa muy tremenda que Freire dice, bueno, cuando mi mamá pues iba a las tiendas, a las panaderías, a los lugares, pues a pedir crédito, porque tal cual, casi era pedir limosna, ¿no? Oigan, préstenme. Su mamá no quería que le regalaran. Freire dice, mi mamá iba a pedir que le prestaran, que le dieran crédito, que le prestaran, no sé, 1 kilo de carne y ella lo iba a pagar en algún momento. Dice Freire, lo que más me dolía y lo que más me marcó no fue que nos negaran el crédito, eso yo lo entiendo. Porque tampoco los carniceros, tenderos y panaderos estaban en la gloria. En la misma situación. Dice Freire, lo que más me marcó, me dolió y me transformó fue la burla y la humillación que yo veía que le hacían a mi madre, las risas hirientes que le demostraban, el hecho de hacerle sentir peor de lo que ella estaba, eso fue lo que me marcó. Y entonces Freire nace con esta situación, ¿no? De darse cuenta de que él, digamos que en Brasil tenía una ventaja étnica, que casi era su única ventaja, que es un brasileño blanco. Okay. Entonces, en una sociedad racista, donde te miden en función a tu color, pues eso le ayudaba un poco. Okay. Pero por lo demás, era una familia sumamente mal. Sí. Pues la van pasando. Freire dice que, por ejemplo, el hambre era tal que a veces su único alimento en el día era una pequeña taza de café, un tazoncito de frijolitos, poquito de arroz. Y dice, por ejemplo, que en la escuela le daba mucho sueño, el hambre le daba sueño. Entonces decía, ya cuando él trabajaba y veía, y él trabajaba con la gente más fregada de Brasil, Freire dice, cuando yo veía a mis alumnos que se dormían o no me ponían atención, yo jamás me enojé, porque yo viví esa hambre. Yo sé que no están haciéndome una maldad, sé que simplemente no pueden. Físicamente, ¿no? Entonces, finalmente la familia Freire va creciendo, esa situación tan grave pues más o menos logra remontar cuando su hermano mayor, por ejemplo, pues ya tiene suficiente fuerza para trabajar, sale al mundo laboral y empieza a aportar aunque sea un poquito, y luego su otro hermano sale al mundo laboral y empieza a aportar otro poquito, y luego él, que siempre fue un gran lector, consigue ser maestro de portugués. Ese es su primer trabajo, digamos, formal. Sí. Él leía mucho, entonces era bueno en su idioma, entonces se convierte, daba como tipo asesorías o tipo clases de portugués. Logra entrar a la universidad de Recife, que era su ciudad, logra alcanzar el grado de licenciado en Derecho. Y ahí cuenta algo que también me marcó mucho a mí, Beto. Dice, la primera vez, Freire dice, que tuve que hacer un embargo y que yo, supuestamente como abogado, tenía que despojar a unas personas que me recordaban a mi propia infancia. No lo pude hacer. No tuve corazón. No pude hacerlo. O sea, ¿cómo le iba yo a quitar a esa gente que yo había estado ahí? ¿Cómo iba yo a traicionarme a mí mismo, a mi historia? Y ahora ser el que les quita, aunque lo debieran. No pude hacerlo. No fue mi camino. Y entonces, Beto, cuando Freire se enfrenta a ese embargo, dice, no, esto no es para mí. No puedo. Te decía del paréntesis, sí, porque ahorita se me viene a la mente, me gusta mucho una serie que fue muy famosa de Suits, que creo que aquí se llama... Es como de abogados, Es, ¿no? De abogados, ajá. No me acuerdo cómo se llama en español, pero Harvey Specter, que es el protagonista, es el gran abogado, y justo y ahorita se ha vuelto también inclusive viral por sus frases, ¿no? Y sus frases son matonas, literales. Tienes que ser implacable, ¿no? Y no ser débil. Sí, sí. Y sobrepasa el tema estoico por mucho, ¿no? Pero lo que quiero destacar de toda la serie es que él todo el tiempo es fuerte. Ya en las últimas, digamos, como capítulos, él empieza a tener ataques de ansiedad, empieza a tener ya temas más pues fuertes por lo mismo de mantener como siempre esta ecuanimidad, pero teniendo... pues atacando y atacando, ¿no? Aunque siempre lo manejan como el bueno del cuento, pero el malo al ser implacable,
al final él se da cuenta de, pues, no es, en la vida no es lo mejor ser así de implacable, ¿no? No quiero llamarlo malo, sino ser muy duro al hacer las cosas, ¿no? Él decía, yo tengo que defender al acusado, sea culpable o no, ¿no? Yo siempre lo voy a defender porque es mi chamba. Entonces, pues qué difícil ha de ser defender a alguien que sabes que es culpable y lo vas a sacar del tambo sabiendo que es culpable, ¿no? Pero bueno, sí. Ya en los capítulos finales él dice, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi giro y ahora me voy a dedicar a defender a todas esas personas que lo necesitan. Ya gané mucha lana defendiendo a los que no. Ahora lo voy a hacer, digo, a lo mejor no altruistamente, pero ya cobrando un poquito menos y defendiendo casos justos, ¿no? Entonces, quería hacer ese paréntesis porque se me vino ahorita a la mente por lo que comentabas. Sí, pero bueno, estudió Derecho, no pudo hacer el embargo. No pudo hacer el embargo y dijo, esto no es para mí, yo no estoy hecho para esto. Y recuerda que te comentaba hace un momento, Beto, que al final él, primero su primer trabajo como tal, porque trabajó en muchas cositas, pero su primer trabajo formal, vamos a decirlo así, fue como profesor de portugués. Dijo, eso a mí siempre me encantó. Y cuando egresa, lo contrata un organismo brasileño que en esas épocas funcionaba, te hablo de los 50s, sí, que se llamaba el CESI. El CESI era, imagina, como una especie, Beto, de CEP para obreros. Okay. Imagina que era como la Secretaría de Industria brasileña. Okay. Y la Secretaría de Industria tenía una pequeña sección de educación, que justamente decía, bueno, pues hay que llevarle a los obreros un poquito. Como la CTM, entonces. Ándale, ¿no? Algo así, ¿no? Okay. Y entonces lo contratan ahí. Y él trabaja 18 años adscrito a un CESI, brindándole educación, servicios educativos a los hijos de los jornaleros, de los campesinos, de los obreros más fregados de todo Brasil. Y ahí es donde él desarrolla todas sus ideas, trabajando con esas personas, observando cómo piensan, cómo son, cómo viven. Eso lo marca. 18 años ahí, y de repente en 1964 a Brasil llega la dictadura militar. Él ya se estaba preparando, él ya estaba organizando círculos de alfabetización. Él estaba alfabetizando a cientos, Beto, sí, cientos de obreros que no sabían leer ni escribir. Él ya se estaba encargando de alfabetizarlos, incluso genera un método que fue internacionalmente conocido, y fueron personas de todo el mundo a preguntarle, oiga, señor Freire, ¿cómo es que usted le hace para alfabetizar obreros en 3 meses? No, pues ya él explica su método, ¿no? Pero llega el golpe militar de Brasil. Tú te acordarás que en Sudamérica muchos países sufren en los 60s el golpe militar, por supuesto enmarcados en la Guerra Fría, por supuesto que sí. Llega el golpe militar y lo declaran una persona opuesta al sistema, un ideólogo peligroso y un enemigo del Estado. Y lo encarcelan. ¿Por qué? Porque alfabetizaba obreros. Tómala. Ese era su delito, alfabetizar obreros. Sí, pensando un poquito en lo que le hicieron a Jesús, ¿no? Sí, claro. Despertar conciencias. Estaba despertando conciencias. Sí. ¿No? ¿A quién no le gusta que despiertes conciencias? Pues a los poderosos, al que tiene el poder. A los poderosos no les conviene que la gente piense. Claro. Es mantenerlos lo más tonta posible. Creo que también le pasó a Platón o Aristóteles, alguno de los dos. No recuerdo bien. Porque justo le pasó algo, digo, no soy filósofo, pero creo que así fue como la historia. Creo que fue Aristóteles, que inclusive en su carta como de despedida, ves que te piden, no sé, decir unas palabras. Él decidió hacer una carta y dijo, pues aunque me maten, compadre, yo voy a seguir siendo como el propulsor de la palabra, ¿no? De la libertad. Sí, digo, hubo muchos filósofos, muchos filósofos así, ¿no? En este momento pienso en Galileo, en ese sí tengo claro que a él le pasó, porque Galileo es el que dice, oigan, señores, eso que ustedes dicen que la Tierra es el centro del universo, pues no, ¿eh? Sí, y entonces pues se le aventaron, obviamente le dijeron, arrepiéntete o toma la cicuta. La cicuta era el veneno, ¿no? Sí. Dijo, échenmelo, y sin embargo se mueve alrededor del sol. Ahí nos vemos. Y así fue. Bueno, regresando al tema de Freire, lo encarcelan unos meses, logra ser liberado porque al final se dan cuenta pues que su único delito era ese, no alfabetizar obreros. Lo consideran poca cosa, lo expulsan, pero le dicen, Freire, tienes que irte del país, en Brasil ya no te queremos. y se va.
se exilia en muchos países. Durante casi 20 años, Beto, él tiene que salir de Brasil, porque Sí. fue el tiempo que duró la dictadura militar allá. Se va a Chile, se va a Uruguay, se va a Estados Unidos, vive en diferentes países y sigue estudiando. De hecho, Pedagogía del Oprimido, que te decía yo, se publica en el 68, se publica en Chile. Él ya no estaba en Brasil, pero él redacta todas sus vivencias, toda su experiencia, todo lo que él había aprendido, lo condensa en un libro y dice, a ver, señores, esto es lo que yo he aprendido y esto es lo que pasa. Y se convierte en un bombazo, ¿no? En un bombazo, porque además, repito, tú te acordarás, Beto, no nos tocó vivirlo como tal, pero fue una época ideológicamente muy agitada. Sí. Entonces, obviamente, tenemos el comunismo, tenemos el capitalismo, tenemos la Guerra Fría, bla, bla, bla. Muchas ocasiones, y Freire mismo lo acepta, muchas de sus ideas tienen un tinte un poco comunista, un poco marxista, eso es cierto. Sí. Pero no es radical. Retoma algunos elementos y dice, esto es por acá, esto es valioso y esto y así, pero no totalmente, ¿no? Que finalmente creo que tenemos también conceptos mal entendidos. Diego Rusarín, que es otro que también sigo, él ha tratado también de explicar realmente tenemos un mal entendimiento de lo que es el liberalismo, lo que es el capitalismo, lo que es el comunismo, Sí. y realmente por ese mal entendimiento los satanizamos, ¿no? Cada uno de estos los satanizamos. Cada uno sí tiene sus partes, digamos, como no positivas, ¿no? Pero otros tantos las tienen, ¿no? Que son muy positivas. Pero bueno, entendiendo todo este contexto de Freire, fue toda su vivencia de cómo sufrió, cómo percibió todas las necesidades que había en la educación, logra transmitirlo en sus libros, específicamente el que habla de la educación per se, en el que te inspiraste, digamos. Ahora, entendiendo todo ese concepto, creo que ya logramos, o espero que los que nos están viendo logren entender todo esto que platicamos que viene en tu libro. Sí. Quiero hacer un switch rápidamente. Mi podcast se llama Gloriosas Batallas. Ya platicamos muchas cosas como bonitas, pero estoy cierto que tienes una personalidad muy ecuánime, muy respetuosa, pero todo esto que nos has platicado de la vida de rockstar, cambiar de carrera, todo eso, no fue sencillo. De todo este tiempo que has tenido, digamos, como toda esta experiencia, seguro pasaste por muchas batallas. Dime cuál ha sido tu batalla más difícil y qué aprendizaje has tenido de ella. Dame un segundito. Sí, claro. ¿Pueden salir, por favor, a recibir unos vinos que van a traer, por favor? O bueno, que vaya mi Pau nada más para que sigamos. ¿Seguimos así normalito? ¿Sí? ¿Cómo lo podrías Fíjate contar? qué pregunta tan interesante, Beto. Yo te podría decir que siempre he mantenido una actitud positiva ante las cosas que me han pasado. Yo hasta el momento no te podría, o en este momento no se me viene a la cabeza un episodio así brutalmente, monstruosamente delicado, así que haya causado, que haya mermado gravemente mi camino. Yo siempre he tenido una mentalidad de decir, bueno, este es un tropiezo, hay que encontrarle cómo salir y para adelante. Sí. Yo en este momento estoy tratando de pensar, y yo creo que quizás esa batalla más dura fue el divorcio de mis padres. Sí. Yo te platico que pues yo nací en el 83, entonces mis padres yo creo que se divorciarían, no sé, en 94, 95. Tú sí viviste estas épocas igual que yo. Sí. Hoy, por ejemplo, decir que soy de papás divorciados, pues es lo más normal. O sea, de hecho, incluso creo que hoy las familias constituidas somos raras. Sí. O sea, hoy lo más normal, pues es que está tu papá y está tu mamá y cada quien vive en lugares pues diferentes, etc. Pero en esas épocas, una cosa que sí te puedo decir que me marcó, que fue una batalla dura para mí, fue que en esas épocas ver todo el proceso que mis padres se llevaron, que fue un divorcio realmente tortuoso. Sí. Vaya, nunca los vi que se pegaran o algo así, pero sí fue feo el hecho de verlos pues discutir, hablar. Fíjate que incluso creo que cuidaban esa parte, pero sí me tocaba, al ser yo el mayor, me tocaba ser el que mi mamá me decía, es que tu papá esto y lo otro, y aquí me daba las quejas, ¿no? Y mi papá por su parte, es que tu mamá esto y y entonces como el recibir, si me permites, la basura
que cada uno me arrimaba, fue duro para mí. El hecho de ver todo ese proceso y algo que, por ejemplo, y por eso decía hoy en día es muy normal, pero en los 90s no lo era, a mí me daba muchísima pena decirlo, ¿no? O sea, en algún momento, si alguien me preguntaba, pues yo decía, no, sí, pues mis papás pues tienen sus problemas, pero ahí andan. Y no era verdad, y a mí me daba pena. Yo no quería decir, es que mis papás se divorciaron, es que ya no están juntos, ¿no? Creo que esa fue, en esos años de mi infancia, Beto, yo te hablo que yo tendría, no sé, 12, 13 años por ahí. En la pubertad. Fue una de las batallas difíciles, ¿no? Fue una de las batallas duras que me tocó vivir. Y bueno, pues todavía peor a mis hermanos, que eran más pequeños, ¿no? Pero yo era como el que tenía ya más edad, un poco más de entendimiento. Pues ver todo ese proceso en el cual dos personas que amas, dos personas que te formaron, ahora están viendo quién ataca a cuál y cómo daña al otro, es muy triste, es muy feo. Y fíjate que es una de las razones por las cuales hoy yo he buscado y hasta el momento me siento satisfecho. Yo siempre dije, yo no voy a repetir esto, yo no voy a volver a vivir, a generar una familia en la cual haya esto. Y si yo un día tengo un hijo o una hija, no lo voy a exponer a esto. Voy a hacer todo lo que yo pueda para generarle una familia equilibrada, fuerte, sólida, que él no tenga que vivir esto. Y si eso no es posible, lo que voy a hacer es callarme y no hablar mal de la pareja, de su mamá, nunca. Afortunadamente yo podría decir, salvo lo que opine mi esposa y lo que opine mi hijo, que se ha logrado tener una familia sólida, bonita, unida, pero eso me marcó mucho. Yo creo que es una de las batallas más difíciles que me ha tocado lidiar, Beto, porque reitero, era muy raro. Por ejemplo, de mis primos, pues nadie. De mis amigos, pues nadie. O nadie lo decía. A lo mejor igual que yo, pues lo ocultábamos porque era penoso. Sí. Pero pues yo creo que esa es una de las más fuertes. Y más adelante en mi trayecto, Beto, pues algunos temas laborales, en algunas empresas donde no he comulgado con las ideas pues de los superiores, de los jefes o cuestiones de esa índole, ¿no? Pero yo plantearía mi respuesta en el divorcio de mis padres. Haciendo un doble clic ahí, ¿cómo lograste sobrellevar eso? Es decir, ¿de qué te agarraste? ¿En qué te inspiraste? ¿Qué te hacía no claudicar? Porque muchos en tu lugar, y lo digo, recientemente me dice mi sobrina, tío, ¿me puedes llevar a la casa de mi amiga, pero con urgencia? Y yo, espérame, hija, ¿pero por qué? O háblale a mi abuelo que él me lleve. ¿Pero qué pasó? Dice, es que su primo se acaba de escapar de la casa, ¿no? Sus papás están divorciados y él optó por, pues, ser como muy corajudo, salirse de la casa, agarrar el camino ideal. ¿Qué le recomendarías tú a un adolescente que pueda estar pasando por esta misma situación? Y digo, ¿qué le recomendarías tú? Porque, insisto, además es una persona respetable, pero sobre todo ecuánime, logrando todo esto de tener una familia funcional, que sea amorosa y que todo esto. Hay una frase que me llamó mucho la atención y que nuevamente vuelvo a citar a Jorge Serratos. Lo he escuchado muy, muy continuamente. De hecho, estoy tomando un curso de él. Jorge Serratos, donde dice, él dice, las palabras ayudan, pero el ejemplo mata, ¿no? El ejemplo arrasa, perdón, el ejemplo arrasa, es su frase. Y tú traes una frase en tu libro que dice, el ejemplo será el arma más poderosa. Sí. ¿Qué nos podrás contar de tu vivencia en ese momento que fue el divorcio? Pues fíjate que yo pienso que a lo mejor mi yo de hoy es el resultado de un proceso de maduración. Evidentemente, pues en los 14 o 15 no tenía a lo mejor la visión que tengo hoy, la experiencia que tengo hoy, no había leído lo que hoy he leído, no había vivido, etcétera, lo que hoy ya. Pero respondo a la primera pregunta, ¿de qué me agarré, Beto? Me agarré de la música. Esa fue justamente la época en que me agarré de la música. Okay. Y disfrutar la rebeldía. Era para mí como un abstraerme de todo su desmadre. No quiero saber y yo me voy a tocar. Sí. Y yo voy con mis cuates y yo compongo mis cancioncitas y yo voy y toco aquí, voy y toco allá y voy con mis cuates. ¿Me agarré de qué? De la música, Beto. Ese fue como mi salvavidas de decir, pues yo de aquí me agarro para no perder el hilo, ¿no? Sí. Y afortunadamente también, aunque en la música pues hay ciertos excesos y hay todo,
pues creo que también la personalidad, tanto de mis compañeros con los que he estado tocando durante este tiempo como la mía, siempre nos permitió ser cautos, ¿no? Jamás alocarnos, jamás entrar en más riesgo del que deberíamos. Entonces no, en ese sentido creo que mi ancla fue la música. Y después, ¿yo qué les recomendaría a estos chicos, estas personas que a lo mejor están viviendo algo así? Mi recomendación primera es, chavos, comprendan que no es cosa de ustedes, no es culpa de ustedes. Es cosa de adultos, es cosa de papás. Y quienes en un momento fracasaron, pues fueron ellos, no ustedes. Entonces yo creo que aquí rescato una frase que me encanta, Beto. Uno de mis personajes históricos favoritos es Napoleón Bonaparte. Okay. Con todos sus claroscuros, por supuesto. Pero Napoleón dice una frase que también me marcó muchísimo. Napoleón dice, a los hijos se les educa 20 años antes de que nazcan. ¿Qué quiere decir eso? Que tú 20 años antes de que tengas un hijo tienes ya que estar formado y estar pensando. Tener ya valores muy sólidos, tener ya una fortaleza mental de decir, para acá voy. Pero si tú no estás formado y ya tienes a uno aquí, pues estás deformado tú y lo deformas a él, ¿no? Sí. Entonces, sí. Creo que esa sería mi recomendación para personas que estén viviendo esto. 1, no es tu culpa. 2, no te dañes. O sea, el hecho de dañarte tú no ayuda en nada. A nadie ayuda. Ni siquiera a tus papás les ayuda, ¿no? O sea, no te dañes, no es tu culpa, tú preocúpate por ti. Haz lo que puedas por ellos, pero va a ser poco lo que puedas hacer. Son cosas de ellos, son broncas de ellos, déjalos. Tú ve por ti, en el mejor sentido, cuídate tú, prepárate tú y no repitas los patrones que no te hayan gustado. Perfecto. Y esto, ya para cerrar la entrevista, resuena mucho también con otra frase que tienes en tu libro, que menciona, la autonomía se funda en la responsabilidad que va siendo asumida. Digo, a mí me costó trabajo entenderla, la escribí así tal cual, haciendo un poquito alusión a lo que acabas de comentar. ¿Me puedes ayudar a explicarla? Porque creo que cuesta un poquito de trabajo entenderla. Claro. ¿Qué debemos entender por autonomía, Beto? La autonomía es la posibilidad de tomar tus propias decisiones y tomar tus propios caminos y asumir tus propias consecuencias. Eso es como lo primero. Sí. ¿Qué es la autonomía? Es eso. Es no culpar a nadie de las cosas que a ti te tocan, no andar buscando a ver quién la hizo, por qué falló. No. O sea, primero vete a ti. Es lo primero que tienes que ver. Ubícate tú. Y luego, esa autonomía, ¿cómo la desarrollas? Bueno, la desarrollas en el camino. La desarrollas con valores, con metas. Y sobre todo, pues digo, aquí voy a parecerme a la mayoría de los podcasters y la gente que lo dice, porque es cierto, leyendo. La autonomía y el conocimiento más importante lo obtienes leyendo. Está comprobado, Beto, no es un rollo publicitario, está comprobado que la mente humana no puede distinguir lo que viviste realmente y lo que lees. Para el cerebro es igual de valioso. Por eso cuando tú lees algo, te queda en la mente, te queda esa experiencia, te queda ese conocimiento, te queda eso que leíste. Uno podría creer, no, pues es que solo lo que vives es lo que vale. No. Para la mente lo que lees es igual de válido. Entonces, si tú lees, obviamente, historias de grandes pensadores, el género que a ti te guste, el que sea, eso te va a ir alimentando. Entonces, esto que dicen los grandes, sabes que lee, por ejemplo, Warren Buffett, ¿no? Que dice, yo, una de mis más importantes actividades es leer 1 hora diaria. No es porque sí, es porque eso va generando en ti. Entonces, ¿cómo se obtiene la autonomía, Beto? Leyendo, preparándote, reflexionando y actuando. Lo que decíamos al inicio, la praxis, reflexionar y actuar. Totalmente de acuerdo. Para cerrar, tienes un canal que justo promueve la lectura. Adicional a que la promueves, también haces resúmenes de libros muy interesantes y haces comentarios bastante profundos que realmente no... Yo, por ejemplo, he leído algunos de los libros que has comentado y no tengo el mismo entendimiento que tú, ¿no? Y ahí es donde coincido contigo porque es tan importante leer. Tú puedes leer el mismo libro que yo, pero tú vas a entender una cosa y yo voy a entender otra cosa, y la autonomía me da eso, ¿no? Yo voy a tener ese propio entendimiento, pero aquí lo fundamental es tener esa cultura de la lectura.
Sí. Cuéntame un poquito del canal para hacerle un poquito de publicidad a tu canal. Oh, claro. Claro que sí, Beto. Mi canal se llama Leer para Crear. Surge en el 2018. Y surge porque yo te platicaba, empiezo a dar clases desde el año 2007. Entonces ya para entonces traía pues, una experiencia más o menos de 10, 11 años. Y yo siempre en todos los niveles donde estuve, en todos los grupos donde estuve, me di cuenta que, vaya, no descubrí el hilo negro. Sí. Que la lectura en nuestro país es un tema gravísimo. O sea, no es preocupante, gravísimo. Porque vuelvo a remitirme a Freire. ¿Cómo es más fácil dominar a la gente? A la gente ignorante. A la gente que no se prepara, a la gente que no lee nada, a la gente que no critica nada. Y a veces aquí, déjame hacer un paréntesis. Creemos que hacer crítica es estar en contra de todo. No, eso se llama anarquismo. No. Hacer crítica es desmenuzar la realidad y decir, a ver, esto sí, esto no, esta es mi propuesta, esto por acá, esto por allá. Eso es hacer crítica, ¿no? Entonces, ¿por qué surge Leer para Crear, Beto? Porque también me di cuenta en mis clases que de repente cuando yo les platicaba a mis alumnos de algún libro, se quedaban como hechizados. Sí. Tenía yo esa facultad de en 5 minutos, les decía, a ver, hoy les voy a platicar de un libro que se llama 1984. Ah, pues fíjense, imagínense ustedes un mundo en el cual hay cámaras por todos lados y la gente está escuchando y el gobierno está interesado en que no digas ciertas cosas y otras sí las digas y cuidado porque están limitando tus libertades, imagínate. Y yo me daba cuenta, Beto, que a lo mejor en las clases no me pelaban mucho, pero en ese momento sí. Y se quedaban, obvio, yo también tenía que ser breve, ¿no? O sea, el famoso storytelling. Exactamente, tener ese storytelling, ¿no? Y yo me daba cuenta de que eso nos permitía o le permitía a las personas conectarse. Y entonces, no todos, pero uno que otro sí me preguntaba al final, profe, ¿cómo dijo que se llama ese libro? Ah, mira, se llama así. Ah, vale, pues lo voy a leer. Ah, pues léelo. Eso lo hacía constantemente, ¿no? Obviamente a cada uno de mis alumnos, dependiendo de su edad, pues yo les recomendaba libros que fueran interesantes para ellos. Pero siempre no en una postura. ¿Sabes cuál ha sido el gran problema? En cuanto a la lectura, Beto, hay varios problemas, pero uno de los problemas principales es que los que sí leen adquieren una postura pedante, fanfarrona. Yo sé más que tú. Yo sé y ustedes son una bola de idiotas. En esencia sí, pero no lo vamos a decir así. No. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Persuadir a las personas, mostrarles y llevarlos paso a paso, ¿no? O sea, obviamente yo también fui una persona muy ignorante. Yo empecé a leer chiquito, pero pues, no, obviamente era ignorante cuando empecé. Poco a poco me he ido quitando un poco de esa ignorancia, ¿no? Pero esa actitud payasa, sobrada, fanfarrona, pues lo único que hace es alejar todavía más al que no quiere leer, alejarlo más. Claro. Entonces, ¿qué necesitas? Conectar con una actitud generosa, con una actitud humilde, con una actitud humana. No de reproche a que no sabes, no de regaño a que no sabes, no de que, ay, qué tonto eres. No. Sí, ok, vale, no te preocupes, mira, yo te platico así. ¿Qué te gusta? Luego yo les pregunto a mis chicos, ¿qué les gusta? Ah, nos gusta esto, profe. Ah, ¿les gustan los vampiros? Ah, va. Le voy a platicar que fíjense que en un lugar llamado Transilvania, imagínense un conde que quiere comprar una casa en Londres. Ahorita el Super Bowl se volvió así como muy viral porque justo sacaban eso. Exactamente, entonces me di cuenta que esa fórmula resultaba, Beto. Y me di cuenta que el formato de video iba tomando más impulso. Entonces dije, a ver, esto me gusta, siento que tengo alguna facultad, a los chicos les gusta escucharme. Pues voy a grabar un video a ver qué pasa. Y justamente el primer video lo grabo en marzo del 2018, que precisamente fue comentando 1984 de George Orwell, que es uno de mis libros favoritos. Y ¡pum! Resulta que mucha gente, claro, no millones, ¿no? Porque la lectura creo que jamás será multitudinaria, al menos en este país. Sí. Ojalá yo me toque verlo, tal vez no. Pero me doy cuenta que llama la atención. Le dije, órale. Y además me divirtió hacerlo. También te voy a platicar algo, Beto, y lo platico ante cámaras. De repente también pareciera que es totalmente altruista y que mi corazón es para dar, y sí. Pero también hay una parte personal. Me divirtió hacerlo. Sí. Me llenó. Sí. Y yo dije, si alguien lo ve, qué padre. Y si solo es porque a mí me gustó y me divirtió,
ya la pasé bien. Sí. Y en vez de irme a embriagar y a gastarme mi lana y a manejar briago o algo, pues hago algo positivo, pues va. Y entonces de ahí surge leer para crear, Beto. Me doy cuenta que empieza a gustar, que empieza a llamar la atención, que cada vez más personas me preguntan, oye, recomiéndame un libro. No, pues que sí, ¿qué te gusta? Siempre digo, ¿qué te gusta? Claro, para que lean algo. Ok, vale, mira, tengo esta opción, esta otra. Yo nunca someto, digamos, impongo. Tienes que leer, exacto, tienes que leer. No. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué temas te laten? Y muchas veces me dicen, no, pues no sé. Vale, empieza por El Principito. Va. Que también es difícil de leer. O sea, es que El Principito es una obra tan maravillosa, Beto, que puedes leerlo como niño o puedes leerlo como adulto y siempre le vas a encontrar algo diferente. Sí. Pero así surge leer para crear, como un esfuerzo para poner de otra manera un poquito la lectura. Surge como un proyecto que para mí resultó edificante y divertido. Y surge como un proyecto de algo que yo siempre había querido hacer, difundir la lectura, claro, divertirme en el proceso y aprender en el proceso, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido ganar. Le he invertido no solamente ciertas cantidades de dinero, le he invertido muchísimo tiempo, pero porque es algo que me divierte, es algo que me gusta, es algo que me parece que si alguien me dijera, a lo mejor cuando yo ya no esté en el mundo, me dijera, a ver, ¿qué hiciste? Yo tengo algo y decir, mira, permíteme, aquí tengo, esto hice, órale, ¿no? Claro. Y no decir, no, pues no sé qué hice, ¿no? Puedo trascender de alguna forma. Claro, yo hice esto y sobre todo hoy, Beto, bueno, quizás otra de las cosas que no digo muy seguido, pero lo digo contigo, es por qué lo hice. Para darle un ejemplo a la única persona en la que puedo influir, que ya te dije quién es, en Bruno, en mi hijo. Si él, cuando yo no esté, que no sé cuándo será, dice, bueno, yo tuve un papá golpeador, violento, grosero, maltratador de mi mamá, pues bueno, esa será mi historia con él. Pero si él dice, pues yo tuve un papá que hacía videos, que hablaba de libros, que daba conferencias, que era un buen tipo, que me llevaba acá y allá, que le gustaba hacer entrevistas, yo creo que para él va a ser muy importante y eso depende de mí. ¿Sí? Generar la imagen que yo quiero para él, eso depende de mí. No lo voy a dejar a la suerte. Claro. Entonces, si a lo mejor nos vamos al fondo de todo, ¿por qué lo hago? Para dejarle un ejemplo, para eso. Y justo regresamos a esta frase que me encantó, ¿no? El ejemplo será el arma más poderosa. Sí. Ahora sí, para cerrar la entrevista, hay un ejercicio que hacemos. Este ejercicio, como bien sabes, platicabas cuando abriste tu canal, el video fue tomando fuerza. Actualmente, pues sí, es el medio masivo donde puedes como permear en más personas. Sí. Pero también puedes llegar a estas personas que son tu círculo cercano, ¿no? Sí. Y que no siempre existe como la oportunidad de decirles algo. Probablemente sí tengas una cercanía con tus familiares, que es tu círculo cercano. Pero imaginemos que en algún momento van a ver este video cuando lo esté en línea. ¿Qué te gustaría decirle? ¿Tienes dos hermanos? ¿No? Tres hermanos. Tres hermanos. ¿Qué te gustaría decirle a estos tres hermanos? Empezamos por el más chiquito. Tú eres el mayor, ¿no? Yo soy el mayor. Vamos por el más chiquito. La más chiquita es mi hermana Dulce. Y me gustaría decirle, Dulce... Es que me gustaría decirle lo mismo a los tres. Okay, venga, me gustaría decirles... Tres, venga. Sean felices sin dañar a nadie. Yo la vida la resumo en eso, Beto. Sean felices sin dañar a nadie. Cuídense y amen a su familia. Lo que hace falta en este país es gente feliz. Perfecto. ¿A tu mamá qué te gustaría decirle? A mi mamá me gustaría decirle, mamá, has tenido estos últimos años, han sido difíciles para ella. Sí. Tuvo la pérdida de su pareja, en fin, no la ha pasado muy bien. Yo le diría, mamá, tú siempre has podido, vas a seguir pudiendo, te amo y gracias por todo lo que has hecho y sigue adelante. Ay, se me puso chinita la piel. ¿A tu papá qué te gustaría decir? A mi papá le diría, papá, eres mi ejemplo. O sea, si en alguien yo recargo lo que soy, es en mi padre. ¿A tu hijo? No. Ahí no puedo decir porque se me botan las lágrimas. Le diría, eres lo más grande que tengo. ¿Y a tu esposa? Ya ves, no puedo. No te preocupes. ¿A tu esposa? A mi esposa le diría, eres el mejor equipo que pude encontrar en la vida. ¡Ay! Me llegó. Salud. Muchas gracias. Gracias por este tiempo que nos dedicaste.
Menciona tus redes para que también te sigan. Claro que sí, estoy en Leer para Crear, en YouTube. Leer para Crear con Marco Tulio, ese es mi canal. Suscríbanse, ya pronto llegaremos a 15,000 suscriptores. En Face estoy también como Leer para Crear. Y pues creo que esas son las dos más importantes, YouTube y Face. También tengo Twitter, que me gusta mucho el Twitter. Soy @MarcoTulioAA. Okay. Pero ahí no comento mucho, ¿no? Sí. No comento mucho. Instagram tengo, pero no lo sé usar. Entonces no me sigan ahí porque casi no pongo nada. No le entiendo, la verdad. Ahí sí ya di el rucazo porque no le entiendo. Ahí se ve la generación. No le entiendo y no lo sé usar, pero ahí mi esposa es la que me ayuda. Y pues esas son mis redes. Yo espero que sigan estos proyectos. Yo te quiero agradecer mucho, Beto, que me hayas invitado, porque además también tuviste la gentileza de acudir tú a mi podcast, porque yo también tengo un podcast que se llama Líderes que hacen la diferencia, donde entrevisto personas a las que yo admiro, a las que yo les aprendo, y uno de ellos fue Beto. Creo que fue en octubre del año pasado que estuviste con nosotros, nos platicaste historias padrísimas. Entonces, bueno, me encantaría que me pudieran seguir, pero sobre todo encuentren algo que les sume. En la red hay de todo, muchas cosas buenas, muchas cosas no tan buenas, muchas cosas que son basura. Hoy en día estamos en la sociedad del conocimiento y estamos con un exceso de información. Hoy la habilidad más importante no es encontrar la información como hace unos años lo era. Hoy en día es saber discriminar de todos los millones que hay. Y saber discernir, ¿no? ¿Cuál te sirve? Discernir cuál te ayuda, cuál te edifica y cuál es mejor para ti. Perfecto, Marco Tulio. Algo que me llamó la atención, digo, ya estamos cerrando, bueno, ya tenemos que cerrar, pero me llamó mucho la atención tus apellidos, Marco Tulio Alonso Alfonsín. Claro. Es muy curioso. De hecho, busqué cuál es la probabilidad de que, porque yo la había entendido primero a Alfonso Alfonsín, ¿no? No Alonso. Y me puse a buscar la probabilidad que existe de que tengas el mismo apellido o un apellido similar, y es de 1%, ¿no? Ya después leí bien y dije, no es Alonso. Pero bueno, muchas gracias. Salud, Beto, y gracias a todos. Qué gusto estar aquí y me siento muy contento de estar en Gloriosas Batallas. Ya soy parte de Gloriosas Batallas. Es correcto. Gracias. Gracias.